Hola queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes? Hermanos, hermanas, pastores, maestros, líderes en la Iglesia de las Naciones hispanoparlantes. ¿Cómo están ustedes? Un abrazo. Hemos ya llegado al inicio de este curso del Tabernáculo de Moisés. Estábamos esperando ansiosamente este comienzo y ya por fin, gracias a Dios, estamos aquí y vamos a comenzar con este curso que sin duda va a bendecir a muchos, a muchísimos. Yo no tengo la menor duda que este curso va a inspirarte, que este curso va a edificarte, que este curso va a servir también para animar en ti, reavivar en ti el deseo de compartir, de enseñar con los demás hermanos en las iglesias. Algunos maestros, pastores, sin duda van a usar estos materiales también para hacer cursos, para hacer predicaciones, etcétera. Les recuerdo que todos estos materiales que ustedes ven en la pantalla van a estar disponibles en PDF para aquellos que están inscritos en el curso. Aquellos que están inscritos son parte de un grupo especial en un chat donde ahí vamos entregando todos los materiales en PDF. Y para aquellos pastores y líderes que necesiten, requieran este material en PowerPoint o en imágenes, por ejemplo, pueden sin duda pedirlo y lo van a tener también para que lo utilicen. Pueden después conectarse con nosotros, escribir ahí en los comentarios, preguntar cómo es el proceso. No se preocupen, esto no es un negocio, pero pueden ahí averiguar cuáles son los requerimientos, los requisitos, cómo conseguir todos estos materiales. Así que un abrazo para todos ustedes. Estamos ya comenzando el curso El Tabernáculo de Moisés y esta es la primerísima clase. Vamos a dar inicio con una definición básica de lo que es el tabernáculo y de aquí vamos a ir construyendo y profundizando. El tabernáculo de Moisés fue el santuario portátil que Dios mandó construir a Israel durante el tiempo del Éxodo. En los capítulos 25 al 40 puedes encontrar muchos más detalles en el libro de Éxodo. Este tabernáculo fue el centro de la presencia de Dios para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel en el desierto. Fue el centro del culto, de la adoración del pueblo de Israel hacia Yahweh, a Dios el Señor. Y este tabernáculo fue el antecedente, fue previo, fue el antecedente del templo de Jerusalén que fue construido más tarde por Salomón, por el rey Salomón, hijo de David. Él construyó el templo en Jerusalén, pero el tabernáculo fue su antecedente. El templo sigue los mismos lineamientos del tabernáculo. No es necesariamente idéntico, no es necesariamente igual, pero sigue los lineamientos principales del tabernáculo de Moisés. Y por eso en este curso me vas a ver a veces hablando del tabernáculo y en otros momentos vas a verme enseñando sobre el templo, porque son inseparables. Es absolutamente inseparable. Y cuando termine este curso o a medida que avanzan las clases, te vas a dar cuenta de la enorme importancia y relevancia que tiene el tabernáculo, el templo de Dios. De principio a fin, desde el comienzo de las escrituras en el libro de Génesis hasta el final de las escrituras en Apocalipsis. Vamos a descubrir esto, vamos a profundizar, nos vamos a sumergir en esta maravillosa historia, en esta maravillosa enseñanza. Así que afírmate, ponte el cinturón de seguridad, vamos a estar trabajando, vamos a estar profundizando, sumergiéndonos, buceando en estas aguas tan profundas de las escrituras. El templo y el tabernáculo son también un modelo del acceso que tenemos a Dios a través de la mediación sacerdotal y a través de los sacrificios o a través de el sacrificio, hablando ya en el Nuevo Testamento, de los tiempos del Nuevo Pacto. Entonces, el tabernáculo es un modelo de nuestra relación con Dios. Es un modelo de cómo el mundo pecador puede encontrarse con el Dios santo y ser reconciliado. Y el libro de Hebreos nos muestra que el tabernáculo es algo así como una sombra, como una figura, como una maqueta que señala la realidad verdadera que es Cristo Jesús. El tabernáculo nos lleva a conocer a Cristo en profundidad. El tabernáculo nos lleva a conocer su ministerio, a conocer su vida,
a entender dónde está Él luego de la resurrección, nos lleva a comprender todo el ministerio de Jesucristo, de su vida, de lo que Él es, el Cordero inmolado, el Cordero que quita el pecado del mundo, el sumo sacerdote. Entonces vamos a ir profundizando en todo esto, es maravilloso, de verdad. Hay comida sólida, hay bastante comida sólida en lo que vamos a escuchar en estas clases. Y bueno, el libro de Hebreos nos dice, desde el versículo 4 al 5, así que si él, refiriéndose a Jesús, estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote en el sentido levítico. Aprovecho de aclarar allí qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos en su contexto. Él está haciendo una comparación y está diciendo que los sacerdotes levíticos en el templo o en el tabernáculo tenían que ofrecer sacrificios también por sí mismos. Entonces Jesús no hubiera necesitado hacer eso, porque Él es santo, Él es perfecto. Y por eso aquí en el capítulo 8, el autor de Hebreos está desarrollando esta idea, pero vamos a poner atención a aquello que está allí destacado en color amarillo. Dice, así que si Él, Jesús, estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Ahí se está refiriendo entonces a los levitas, a los sacerdotes que ofrecían de acuerdo a la ley de Moisés en el tabernáculo. Ahí se está refiriendo entonces a los sacerdotes del sistema levítico que ofrecían de acuerdo a la ley de Moisés los sacrificios y todo aquello en el tabernáculo. Pero mira lo que dice, los cuales, los sacerdotes, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. El tabernáculo y las cosas que se hacen en el tabernáculo y los servicios que se presentan en el tabernáculo son una sombra, son una copia de algo que es celestial. Entonces, por eso, cuando nos sumergimos en el tabernáculo, en el templo, mediante las escrituras, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos empezar a gustar cosas que son celestiales. Podemos comenzar a palpar cosas que atañen a la eternidad. Allí donde está la habitación de Dios. De verdad que las escrituras, desde su inicio hasta el fin, están marcadas por este santuario, el lugar de la habitación de Dios. Y por eso, cuando estudiamos, como vamos a hacerlo en este curso, el tabernáculo, vamos a comenzar a digerir cosas que tienen tanta relación con lo celestial, cosas que tienen un peso eterno. Y no estoy exagerando. Continúa el versículo diciendo, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Fue advertido por Dios. ¿Cuál fue la advertencia que Dios le hizo a Moisés? Dios le dijo, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Este modelo. Y Moisés recibió la orden de apegarse estrictamente a la hora de construir el tabernáculo. Los hijos de Israel entonces levantaron el tabernáculo durante su primer año en el desierto, cuando salieron de Egipto, cerca del monte Sinaí. Dios instruyó a Moisés que tomara toda precaución para construirlo exactamente como se le había mostrado. No había lugar para inventar, no había lugar para la creatividad, ni siquiera para la expresión humana. Él tenía que someterse estrictamente al diseño celestial. Y aquí ya hay un punto tremendo, hermanos. Cuando Jesús llevó a unos discípulos con él en el momento de la transfiguración, Jesús fue transfigurado y apareció junto a él Elías y Moisés. Leemos esta historia en los evangelios. Pedro tuvo una idea muy creativa, y dijo, Señor, sería bueno que hiciéramos unas enramadas, unas tiendas aquí para ustedes, o unos tabernáculos incluso podríamos decirle y llamarles. Unos tabernáculos, unas tiendas, unas enramadas para ti, para Moisés, para Elías. Qué buenísima idea se le había ocurrido a Pedro, pero ¿cuál es la palabra celestial que se escucha en ese momento y que les produjo miedo y terror
a esos discípulos? La palabra celestial fue: este es mi Hijo amado, a él oíd. Hay ciertas cosas cuando comenzamos a profundizar en nuestra relación con Dios, en el reino de Dios, en caminar en una dependencia real, no emocional, no superficial, no, en una dependencia real de Dios. Cuando comienzas en tu ministerio a ser colaborador de Dios en las cosas eternas, llega ese momento donde debemos entender que las cosas deben hacerse a su manera y no a la nuestra. Hay ciertas cosas que atañen a esa profundidad ministerial que requieren absoluta dependencia del Señor. Absoluta dependencia. Por eso el Señor Jesús decía que Él no hace nada que no haya visto al Padre hacer. Todo lo que Él decía es porque Él había oído al Padre decirlo. Es esta dependencia y esta profunda relación con el Padre, con el Señor, con Dios, en la cual comenzamos a caminar y a entender que hay ciertas cosas que no podemos ni siquiera tocar con un dedo porque son un diseño celestial. Y por favor, no me malinterpretes, no me mires raro, porque no estoy hablando ni abriendo una puerta para cosas raras, cosas extrañas. Pero sí, cuando caminas en una profundidad ministerial con Dios, llegas a un momento en el cual te das cuenta que tienes que comenzar a hacer las cosas de la manera como Él quiere. Y Moisés vivió algo como esto. Entendió en el monte Sinaí que el diseño que se le estaba entregando no requería la opinión de Moisés. No necesitaba la creatividad de Moisés. No, viene de Dios el diseño. Y él tuvo que apegarse, someterse estrictamente a ese diseño que Dios le entregó. Moisés entendió plenamente que estaba creando una forma, una sombra de lo que ya era un tabernáculo celestial entonces. Moisés tenía claro que estaba construyendo algo que representaba un tabernáculo superior, mayor, el verdadero tabernáculo y santuario, allí donde está la habitación de Dios. De pronto en el tabernáculo comienza a manifestarse una copia, una sombra de aquello, para que nosotros, los seres humanos, podamos comenzar a palpar, a gustar levemente en sus primeros pasos esta manifestación celestial que se concreta a través de un tabernáculo con mobiliario, con secciones separadas una de la otra, etc. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre. Está describiendo aquella realidad celestial que vemos reflejada en una sombra, en una maqueta, en un modelo, en un tipo llamado tabernáculo de Moisés o el templo. Por eso estudiar el tabernáculo es mucho más que estudiar historia. Estamos en primer lugar escudriñando el tabernáculo, los textos bíblicos, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, todas las escrituras, para encontrar allí esa belleza escondida llamada Cristo Jesús. Muchas cosas están veladas en los sacrificios, en el sacerdocio y en el mobiliario del tabernáculo. Y estas son excelentes, buenísimas representaciones de la vida, la muerte y el ministerio de Jesucristo. Además de ver a Cristo en el tabernáculo, reconocemos también el camino de la fe para nuestras vidas, desplegado ante nosotros como un plano, como un mapa, como una dirección, con diversos llamamientos, etapas y grados de madurez. En el tabernáculo, entonces, reitero, encontramos en primer lugar a Cristo, su ministerio, su vida, su muerte. Encontramos en el tabernáculo el diseño celestial, el santuario verdadero, donde Cristo está en este preciso momento
sentado a la diestra de Dios. Millares de ángeles, adorándolo, exaltándolo. 4 seres vivientes que declaran santo, santo, santo. Ese santuario celestial lo vemos reflejado. Vemos una sombra, un modelo de aquel santuario verdadero y único, celestial. Lo vemos reflejado en el tabernáculo. Pero también en el tabernáculo vamos a descubrir que hay un proceso que tiene que ver con nuestras propias vidas, con tu propia vida, con mi propia vida. Porque estas están reflejadas también en el tabernáculo, en el mapa, en el camino, en el GPS, en el destino que tú y yo tenemos como iglesia del Señor, están reflejados allí también en el tabernáculo. Estamos llamados, en ti y en mí hay un llamado supremo, como dice el apóstol Pablo. Y ese llamado supremo, ese destino profético para tu vida y para mi vida, está también señalado, indicado en el tabernáculo de Moisés. El deseo del corazón de Dios está allí en el tabernáculo, desde los primeros versículos de la Biblia hasta los últimos versículos de la Biblia. Y por eso estudiar el tabernáculo entonces es mucho más que historia. Y vamos a ir develando, profundizando, digiriendo verdades eternas, tremendas, que Dios ha preparado para nosotros, para su iglesia, en la enseñanza del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo, seguimos definiéndolo, constaba de 3 partes principales. El atrio, que es allí, podríamos decir, ustedes ven esa imagen, ¿cierto?, del tabernáculo allí en el desierto, donde están esas cortinas al exterior. Todo lo que está dentro de esas cortinas es el atrio, donde está el altar de bronce, el lavacro. Ese es el atrio. Luego viene el lugar santo, que es entrando a la tienda que está allí. También dentro del atrio hay una tienda cubierta con telas. Al entrar estaba el lugar santo y luego había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cada parte contenía objetos sagrados y especiales. Además, en cada zona se llevaban a cabo distintas actividades sagradas. ¿Sabes qué? Una de las cosas que más me ha bendecido mientras he estado preparando por días y semanas este curso es que cuando he revisado material académico de eruditos, de expertos, me ha bendecido darme cuenta que incluso ellos, que por supuesto siempre tienen que buscar la objetividad y por lo tanto son un poco más fríos en sus análisis, incluso ellos han descubierto cosas maravillosas. Y tú los lees cuando estos eruditos están enseñando y explicando lo que ellos ven en el tabernáculo y en los textos bíblicos, y te das cuenta que están impresionados, que están impactados. Parecen pentecostales cuando escriben, cuando hablan, porque ven la grandeza de Dios en este tabernáculo, en este diseño de Dios. En cada parte del tabernáculo, en los objetos utilizados en el tabernáculo, en la liturgia, en los sacrificios, en los pasos, las actividades que se desarrollaban dentro del tabernáculo. Todo aquello apunta a profundas verdades eternas para la iglesia de Cristo, para el pueblo de Dios. El atrio, el patio por llamarlo de alguna manera, era entonces el acceso principal al tabernáculo. La puerta ancha era por donde los antiguos israelitas llevaban sus sacrificios y ofrendas. Allí a mano izquierda había una puerta. Bueno, había una sola puerta en el tabernáculo y es una puerta en las cortinas a mano izquierda de la pantalla donde ustedes están mirando. No aparece ahí en la imagen, pero ahí estaba la puerta. Y los israelitas por allí entraban y llevaban sus sacrificios y sus ofrendas. Allí los sacerdotes recibían y bendecían a las personas que traían sus ofrendas y sus sacrificios. Dentro del atrio entonces, dentro de este patio, los sacerdotes ofrecían los sacrificios en el altar de bronce que vemos ahí a mano izquierda. Había además una fuente de bronce más allá del altar de bronce, allá antes de entrar a la tienda, una fuente de bronce conocido como el lavacro, donde los sacerdotes se lavaban para estar ritualmente limpios. Y luego entrando ya a la tienda estaba el lugar santo.
Este lugar santo contenía tres objetos importantes para el servicio en el tabernáculo. Al entrar, a mano izquierda estaba la menorá, que es el candelabro de oro. Luego, frente a la menorá, o a la menora, dependiendo de cómo tú le llames, estaba la mesa para los panes de la proposición. Allí habían 12 panes sobre esa mesa. Y también tienes el altar de incienso que está allí al final, justo antes de la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. Los sacerdotes desarrollaban tareas a diario dentro del lugar santo. Debían mantener los candeleros encendidos, debían ofrecer incienso 2 veces por día y debían colocar el pan fresco una vez a la semana sobre la mesa de los panes de la proposición. Entonces, había un trabajo que se desarrollaba diariamente en ese lugar y también en el atrio, por supuesto. Y recuerda, si estos trabajos, si estas actividades que se realizaban allí y que fueron diseñadas por Dios, si estos son un modelo, la pregunta que debe hacerse es un modelo de qué. Y eso es lo que vamos a estar juntos también en este curso estudiando. ¿Un modelo de qué? ¿Qué significa aquello? Creo que cuando lleguemos a esa parte de las actividades que se desarrollan dentro del tabernáculo y en el lugar santo, creo que allí, y oro que así sea, nuestros ojos o los ojos de muchos de nosotros van a abrirse más y vamos a darnos cuenta de una responsabilidad que tú y yo tenemos y que hemos malinterpretado la gracia de Dios. Por lo tanto, vamos a llegar a un momento en que sin duda muchos de nosotros vamos a tener también que arrepentirnos por algunas cosas y darnos cuenta que tenemos un Dios santo que ha diseñado un modelo, un mapa, una hoja de ruta para que nosotros caminemos en esa dirección. Y por favor, no me malinterpretes, no estoy hablando de judaización, estoy hablando de que este es el modelo de algo superior, de algo celestial, y que ya estamos de alguna manera viviendo, estamos en este adelanto que se nos ha dado por medio del Espíritu Santo, estamos ya viviendo algún grado, algún nivel de los primeros pasos de las cosas eternas que algún día han de ser reveladas plenamente para la eternidad. Pero ya vamos a llegar a ese punto. No estamos ahí todavía, pero es tremendo también. Y finalmente tenemos el lugar santísimo, detrás de la cortina. Ahí lo que tú ves en la imagen, está primero el altar de incienso y luego venía la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero aquí está la cortina corrida, está abierta la cortina en otras palabras, para que podamos mirar hacia adentro el lugar santísimo. Ese lugar era único. Allí estaba el arca del pacto y la mismísima presencia de Dios habitaba en ese lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía ingresar a este cuarto una vez al año, protegido por una nube de humo del incienso quemado. La celebración más importante dentro del calendario judío, el día de la expiación, el día de Yom Kippur, tenía su clímax allí en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote ofrecía la sangre del animal sacrificado a Dios para expiar el pecado del pueblo. Entonces, en ese lugar santísimo habitaba la presencia de Dios, la Shekinah, la manifestación de la presencia de Dios. El peso de la gloria de la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar hasta ese lugar. Y les entrego un spoiler de cosas que van a venir más adelante. Las medidas del lugar santísimo eran un cubo perfecto, de la misma manera que las medidas de la Nueva Jerusalén son un cubo perfecto. Allí también hay un diseño, hay un mensaje espiritual, eterno para nosotros. Y ya vamos a llegar a ese punto donde vamos a sumergirnos en esa área también de la enseñanza. Pero vamos ahora a revisar la historia. El tabernáculo fue construido después de la salida de Egipto. Después de que Israel salió de Egipto, llegó al desierto del Sinaí. Allí Dios se reveló a su pueblo. Le entregó la Torá y mostró a Moisés el diseño exacto del tabernáculo que luego fue construido conforme a esas instrucciones, como hemos ido revisando ya hasta este punto. Pero aquí tengo una pregunta para ustedes. Esta es una pregunta que en realidad
ha provocado discusiones en el mundo académico, porque aunque ustedes no lo crean, la respuesta no es tan simple. ¿Cuánto tiempo? Y aquí estamos hablando de historia, ¿ok? Historia bíblica. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel en Egipto realmente hasta que llegó el momento de ser liberados por Moisés o por Dios a través de Moisés? ¿Cuánto tiempo estuvo esclavizado entonces Israel en Egipto? Sin duda, muchos de ustedes están gritando allí diciendo 400 años, 430 años, 400, no, 430. Bueno, quiero que sepan que hay una discusión y hay aparentes, vuelvo a decir, contradicciones, como a veces uno puede encontrar. Este es un tema que lo estudia la crítica textual y en este curso no tenemos tiempo o mucho tiempo para ello. Pero sí, tú te vas a encontrar cuando estudias profundamente el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento con versículos que a veces parecieran contradecirse, con versículos que parecieran a veces entregar por un lado una información y por el otro una información distinta. Y bueno, los académicos, los eruditos, han trabajado estos temas, estos asuntos ya por décadas, por siglos incluso. La iglesia ha venido discutiendo estos temas ya por siglos. No hay nada nuevo bajo el sol. Estos son temas que ya se han conversado, que ya se han discutido, se han analizado y si alguno de ustedes quiere después seguir hablando de esto, puede en el tiempo de las preguntas y respuestas mencionarlo o escribirme y podemos seguir viendo el tema. Pero sí, aquí hay un pequeño conflicto o discusión en el mundo académico. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel realmente en Egipto hasta ser liberados por Moisés? Bueno, Éxodo en el capítulo 12 nos habla de 430 años. Seguramente si tú lees tu Biblia allí, en los versículos 40 y 41, vas a leerlo y vas a entender que los israelitas vivieron en Egipto durante 430 años. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que este periodo incluye tanto el tiempo en Egipto como el tiempo en Canaán. La Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, dicho de una manera muy simple, muy básica para que me puedan entender, y el Pentateuco samaritano, respaldan esta interpretación de que los 430 años mencionados allí más bien incluyen el tiempo también de Israel en Canaán. Entonces, indican que los 430 años abarcan tanto Egipto, el tiempo de Israel en Egipto, como el tiempo de Israel en Canaán. Génesis 15 y Hechos 7 nos menciona que Dios le habló a Abraham diciendo que su descendencia sería esclavizada durante 400 años. Este período se podría referir a la opresión y esclavitud, no necesariamente a toda la estancia en Egipto. Y allí es donde está la discusión, y por eso dije que aquí la crítica textual es algo que nos ayuda a traer un poco más de claridad y a entender. No es anormal encontrarse a veces con estos asuntos en las escrituras, es buenísimo, a mí me apasiona estudiarlo. Pero vuelvo a decir, en el tiempo de preguntas y respuestas, si quieres que profundicemos en eso, podemos hablar. Pero mira, aquí aparece el apóstol Pablo viniendo como a solucionar este asunto. En Gálatas capítulo 3, versículo 17, Pablo reconcilia esas cifras de 400 y 430 años, diciendo que esos 430 años van desde el momento de la promesa a Abraham hasta la entrega de la ley en el monte Sinai. Entonces, podemos leer Gálatas 3:17 y nos vamos a dar cuenta que allí Pablo dice que la entrega de la ley vino 430 años después de la promesa hecha a Abraham. Y eso entonces nos viene a ayudar a aclarar que el tiempo que Israel estuvo en Egipto no fue 430 años, sino que estuvo una parte de esos 430 años esclavizado en Egipto. Entonces, por eso la conclusión académica final de esto es que el uso de estos números que se le da en las escrituras es más bien un uso teológico, que involucra un mensaje teológico. Entonces, toma los números como un mensaje teológico más que como un registro cronológico literal. Por lo tanto, podemos decir, de acuerdo a Gálatas 3:17 y al consenso de los eruditos, que los 430 años van desde la promesa hecha en Génesis capítulo 12 o Génesis 15, allí vemos a Dios haciendo un pacto con Abraham, entonces va desde ese momento hasta
la entrega de la ley en el monte Sinaí. Entonces está Abraham, luego nace Isaac, luego Jacob, sus 12 hijos. José es vendido a Egipto. Después todos sus hermanos con sus familias, las tribus, se van a Egipto, viven en Egipto, posteriormente son esclavizados por algunos faraones hasta que llega el tiempo de Moisés. Dios liberta a Israel por medio de Moisés, llegan al monte Sinaí y allí se entrega la ley. Todo ese proceso entonces serían 430 años. Y así llegamos entonces al momento en el cual Moisés va donde Faraón y le dice lo siguiente. Éxodo capítulo 7, versículo 16. Yahweh, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Atención con esa palabra servir, porque esa en hebreo es abad. Y vamos a mirar allí un poco de esto. Pero vemos a Moisés entonces ya enviado por Dios a libertar al pueblo de Israel. Recuerda que Moisés sus primeros 40 años los vivió en Egipto. Luego huyó de Egipto y estuvo 40 años en Madián. Y luego de esos 40 años, Dios se le aparece en la zarza ardiente, Monte Horeb. Él recibe un llamado de Dios. Dios lo envía a Egipto, de regreso a Egipto, a libertar al pueblo de Israel. Y llega Moisés entonces a Egipto y le dice a Faraón, el Señor me ha enviado y me ha dicho, este Dios de los hebreos me ha dicho que te diga, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Esa palabra servir es, como dije recién, una palabra muy interesante utilizada en estas palabras porque servir a Dios en el desierto habla de un propósito, un plan. Dios saca a Israel de Egipto y en Egipto Israel está sirviendo, pero está sirviendo bajo opresión a Faraón y está sirviendo en sufrimiento y en oscuridad y en perdición, está sirviendo en esclavitud al Faraón. Pero Dios los saca de esa esclavitud y de esa servidumbre a una servidumbre que libera, a una servidumbre que restaura, a una servidumbre que los hace completos, que los llena, que les da un destino y un propósito. Pero esa palabra servir es traducida de manera distinta en varias traducciones bíblicas y con mucho sentido. Porque esa palabra servir no solamente puede ser utilizada como trabajar o servir, sino que también como adorar, como rendir culto. Va muy de la mano, esa palabra en hebreo va conectada. Y eso es algo tremendo que vamos a estar a lo largo de todo el curso. Vamos a estar a menudo recordando esta palabra también. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Mira cómo lo traducen estas diferentes versiones bíblicas en español. La Biblia de las Américas dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Dios habla hoy, una versión más dinámica, obviamente. Dice, para que me adore en el desierto. Y la nueva versión internacional, para que me rinda culto en el desierto. Esto es sumamente importante y vital, porque en Cristo, en el nuevo pacto, en el libro de Apocalipsis, en las cartas de Pedro, en los libros del Antiguo Testamento, vemos a Dios convirtiendo a su pueblo, a su iglesia, en un reino de sacerdotes. Y esto, cuando estamos entonces estudiando el tabernáculo, comienza poco a poco a abrirnos los ojos del propósito y del llamado que tienen los hijos e hijas de Dios. Ser sacerdotes, son un sacerdocio real. Por lo tanto, deja ir a mi pueblo desde Egipto para que salga de allí y venga al desierto. Es para que venga al desierto con un propósito, con un destino, con una razón, la cual es ser sacerdotes que sirven a Dios. Y ese servir es ministrar, es adorar, es vivir, es hacer,
involucra muchas cosas. Y eso es uno de los hermosos tesoros que en este curso vamos a seguir revisando. Entonces, esta palabra servir, abad, y ahí en el diccionario Strong sería 5647, esa palabra abad, tiene el significado, el sentido de servir, de cultivar, de trabajar, de ministrar. Incluso vemos esa palabra abad siendo utilizada en los primeros capítulos de Génesis en relación a la función, al llamado que tenía Adán en el huerto del Edén. Y dice allí, Génesis 2:15, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. En las clases que vienen más adelante vamos a leer algunos eruditos que hablan de esto y es maravilloso, es tremendo. Pero solo quiero hacer la conexión en este momento, que ya en el huerto del Edén, el hombre que fue puesto allí tiene la función de servir, de ministrar, de cultivar, de trabajar y de cuidar ese jardín que Dios creó en los primeros capítulos de Génesis. ¡Wow! Eso es tremendo también y tiene que ver con nuestro sacerdocio, con nuestro llamado. Pero vamos a seguir con lo que nos queda de esta clase y estos temas los vamos a volver a retomar en las clases que vienen. Vamos a seguir disfrutándolos, gustándolos, comiéndolos, digeriéndolos y sin duda van a influir en nuestras vidas, en cómo vivimos nuestro servicio a Dios, en cómo ministramos a Dios. Así que, wow, eso ya va a venir más adelante. Vamos a continuar. Entonces ellos salen de Egipto y se les dice, recordad este día en el cual salisteis de Egipto de la casa de servidumbre, esa servidumbre negativa, oscura, opresora. De esa servidumbre salieron a servir a un Dios en quien hay libertad, hay victoria, hay paz, hay amor. Recordad este día en el cual salisteis de Egipto, de la casa de servidumbre, pues con mano fuerte Yahweh os ha sacado de este lugar. Y salieron de Egipto, entonces, rumbo al desierto. Y allí viene la historia cuando atraviesan el Mar Rojo y los egipcios los venían persiguiendo, el mar se abre y pasan en seco el pueblo de Israel, luego vienen los egipcios, el mar se cierra y las aguas consumen y ahogan a los egipcios y viene toda esta historia que más de alguna vez sin duda la has visto en alguna película. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Cuál fue la verdadera ruta del éxodo desde Egipto hasta el monte Sinaí, donde recibieron finalmente la ley de Dios entregada por medio de Moisés? ¿Cuál fue entonces la verdadera ruta que ellos recorrieron? ¿Sabías tú que hay discusiones también a nivel académico de cuál fue la ruta que ellos siguieron realmente al estar caminando y saliendo de Egipto hasta llegar al monte Sinaí? A partir del análisis de las escrituras, de la arqueología y de la geografía, los estudiosos han propuesto más de una docena de ubicaciones distintas para el monte Sinaí. Mucho depende de la ruta que siguieron los israelitas desde Egipto hasta el Sinaí para marcar los territorios geográficos donde estaba el monte Sinaí. Tradicionalmente, se piensa que los israelitas viajaron hacia la parte meridional de la península y allí hay dos montes y se ha identificado a estos montes con el monte de Sinaí en algunos momentos de la historia. Tienes a Jebel Serbal, Jebel significando monte, donde los cristianos construyeron un monasterio en el siglo IV. Esa es una propuesta temprana de la posible o potencial ubicación del monte Sinaí en esas tierras del desierto del Sinaí. Y también tienes a Jebel Musa junto al monte Catalina, donde se construyó el monasterio de Santa Catalina en el siglo VI. Esta ha sido durante mucho tiempo la candidata más favorecida. Santa Elena, la madre de Constantino, incluso construyó allí una capilla porque se creía que allí había sido el lugar entonces donde la zarza había ardido y Moisés había recibido su llamado, el monte Horeb, que más tarde viene a ser también el monte Sinaí. Entonces esta segunda opción
de las dos que se nos presentan allí, viene a ser la más favorecida hasta el día de hoy. Hay guías turísticos, hay tours que tú puedes hacer allí al desierto del Sinaí y allí entonces van muchos turistas a conocer ese lugar donde viene a ser una propuesta del monte Sinaí geográficamente ubicado. Pero no hay una certeza hasta el día de hoy de este asunto. En años recientes también ha habido mucha publicidad en torno a la afirmación de que el monte Sinaí debe identificarse con Jebel el Lawz, en Arabia Saudita. Un equipo de exploradores que no contaba con formación profesional en arqueología o historia afirmó que este lugar es el sitio del monte Sinaí. Sin embargo, debido a serios problemas en su uso de las escrituras, así como a diversos errores en el manejo de datos y metodologías arqueológicas y geográficas, la comunidad académica ha planteado objeciones importantes respecto a la validez de ese emplazamiento. ¿Qué sucede aquí? Sucede que en Arabia Saudita se descubrió, hubo unas personas que no eran necesariamente expertos, que descubrieron un monte donde se cumplían más o menos algunas de las descripciones que alguien podría esperar basado en el texto de Éxodo. Y ellos fueron a ese monte, hay videos, tú puedes buscar por ahí en YouTube, hay videos y hay cosas bastante interesantes. Personalmente, yo no soy arqueólogo ni historiador, pero personalmente es interesante el lugar, es por lo menos interesante. Ahora, la comunidad académica no le da tanta validez a ese lugar. Sin embargo, hay personas que sí se lo dan y también hay algunos arqueólogos que piensan que ese lugar podría ser la verdadera opción del monte del Sinaí. Entonces, la primera opción es esta, es decir, los israelitas salen de Egipto, atraviesan el Mar Rojo en este sector y luego llegan acá al centro del desierto del Sinaí, llegan allí y ahí encuentran el monte Sinaí. Entonces allí habría sido el lugar donde Dios llamó a Moisés en la zarza ardiente. Allí estaría el monte Horeb, entonces, nombre con el cual se llama también al monte Sinaí a comienzos del libro de Éxodo. Ese sería el lugar en esta propuesta. Esta es la más favorecida, ¿ok? En ese lugar, entonces, está lo que leímos hace un momento atrás. Allí se construyó el monasterio de Santa Catalina y ese ha sido el lugar que más típicamente se ha considerado como el monte Sinaí. Pero la segunda opción, esta propuesta que ve al actual Arabia Saudita como el lugar donde está el monte Sinaí, nos muestra este recorrido, es decir, salen de Egipto, los israelitas no atraviesan el Mar Rojo en este sector izquierdo, sino que pasan y atraviesan lo que hoy conocemos como el desierto del Sinaí, y el Mar Rojo vendría a ser este otro brazo que está acá, y es ese el lugar entonces donde los israelitas habrían cruzado en seco con esas aguas que se abrieron. Allí sería entonces el lugar, de acuerdo a esta propuesta, que los israelitas utilizaron para llegar hasta el monte Sinaí que está ubicado acá, en este sector, allí en la actual Arabia Saudita. Aquel terreno, aquel territorio en aquellos tiempos era Madián, y eso vendría a ser lo que algunos utilizan también como un argumento a favor de esta idea o de esta propuesta. Sin embargo, los eruditos dicen que Moisés cuando sale de Madián va muy lejos, es decir, habría ido hasta la parte donde está el desierto del Sinaí, que hoy día conocemos como el desierto del Sinaí, y allí habría tenido ese encuentro con Dios. Ahora, en distancias, bueno, a ver, les cuento que yo he recorrido, por ejemplo, en un auto, en un vehículo, en un carro, no sé cómo le llaman ustedes, he recorrido desde aquí, desde donde termina este brazo del Mar Rojo, aquí hay un pueblo, una ciudad muy linda llamada Eilat. He recorrido en auto desde allí hasta donde está el Mar Muerto. Y más o menos desde allí hasta el Mar Muerto habrán probablemente entre 3 y 4 horas en un carro, en un auto. Y desde el Mar Muerto hasta Jerusalén es más o menos unos 45 minutos o una hora, aproximadamente, ¿ok? Cuando uno anda conduciendo allí. Y
más o menos esas son las distancias. No son tan estratosféricas. En realidad son distancias que caminando uno podría llegar a esos lugares en algunos días o 1 o 2 semanas. Caminando, por ejemplo, una persona podría llegar desde el desierto hasta Canaán en aquellos tiempos en más o menos 2 semanas si se iban caminando, dependiendo de cuál fuera la ruta que utilizara. Pero más o menos para darles allí una referencia de las distancias. Pero están estas dos propuestas entonces que están en discusión. Esta que estamos viendo en la pantalla no es muy favorecida porque varios eruditos, expertos académicos, consideran que no tiene base y argumentos válidos suficientes. Para quienes no somos expertos en estos temas arqueológicos, la verdad es que puede parecernos una opción muy, pero muy viable. Es lo que a mí me sucede personalmente, pero bueno, vale la pena por lo menos estudiar este asunto y revisar qué es lo que piensan los eruditos. ¿Cuál de las dos opciones es el monte Sinaí para ustedes? Después me pueden contar en el tiempo de preguntas y respuestas. Leamos unos textos bíblicos que nos hablan de esto. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro. Estamos leyendo Éxodo 3, versículos 1 y 2. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Allí está entonces el texto que habla dónde estaba Moisés cuando fue llamado por Dios. El versículo 12 del mismo capítulo nos dice lo siguiente: y él, el Señor, dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Adoraréis, serviréis, van a rendir culto, van a servir, van a ministrar a Dios en este monte. Entonces ahí tenemos dos textos bastante interesantes que nos pueden ayudar a comprender lo que estamos tratando en este punto de la clase. Pero llegamos al monte Sinaí. Independientemente de si está en el desierto del Sinaí o si estaba en lo que actualmente es Arabia Saudita, independientemente del lugar, el pueblo llega al monte Sinaí, donde Dios se revela, donde Dios se muestra de una manera poderosa, gloriosa, grandiosa y al mismo tiempo aterradora. Las cosas que suceden en este encuentro entre el pueblo de Israel y Dios allí en el monte Sinaí son cosas tremendas. Como dije recién, por un lado son gloriosas, pero al mismo tiempo son aterradoras. Es increíble lo que se nos describe acerca de este encuentro que sucede allí. Es más, el libro de Hebreos lo define de esta manera en el capítulo 12. Porque el autor de Hebreos aquí está haciendo una comparación y un contraste entre las cosas eternas y celestiales y gloriosas de lo espiritual, de la dimensión espiritual del destino de la iglesia y de la pertenencia de la iglesia dentro del diseño de ese santuario y tabernáculo real, genuino, perfecto. Está haciendo un contraste entre aquello y la gloria que está siendo manifestada en el monte Sinaí. Recuerda que en el monte Sinaí tienes a un pueblo que viene a encontrarse con Dios, pero todavía no están establecidos los sacrificios, todavía no están establecidos los pasos que más tarde vamos a ver en el tabernáculo. Tenemos a un pueblo que se viene a acercar a un Dios santo que comienza a revelarse. Y el autor de Hebreos entonces describe de esta manera a la iglesia, al pueblo de Dios le está hablando en Hebreos y dice: ustedes no se han acercado a ese monte, refiriéndose al monte Sinaí. Ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta. Todas estas cosas fueron manifestadas en el momento en que Israel se encuentra con Dios en el monte Sinaí. Y fueron gloriosas. No quiere decir Hebreos
que esas cosas fueron malas. Está Hebreos planteando algo que es mucho más superior a aquello, pero no está restándole ni quitándole la gloria que tuvo la manifestación de Dios en el monte Sinaí, que sí fue glorioso, pero fue al mismo tiempo aterrador. Y por eso Hebreos dice, ustedes, pueblo del Señor, bajo el nuevo pacto, ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a un ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, no querían, no podían escuchar más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca este monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. A ese monte hubo que ponerle una cerca, una marca, un límite para que el pueblo supiera que desde allí hacia adelante no podían pasar, no podían acercarse. Porque estamos hablando de un Dios santo que está siendo revelado. Y allí todo lo que está alrededor del monte es una naturaleza caída, pecaminosa, que está haciendo este encuentro, se está a punto como de chocar una realidad completamente pecaminosa con la realidad celestial, santa, pura y perfecta de Dios. Imagínate lo que eso significa. Por eso el libro de Hebreos entonces hace uso de esta historia que se nos narra en el Pentateuco acerca del monte Sinaí para contrastarla con la verdadera y genuina realidad celestial a la cual tenemos acceso en Cristo, el sacrificio perfecto. Pero la revelación que se vivió y que se entregó en el monte Sinaí fue gloriosa. Y aunque esa revelación, que al mismo tiempo que fue gloriosa, también fue aterradora y produjo miedo y temor, esa revelación fue la que Dios utilizó para entregarle a Moisés este modelo del tabernáculo que estamos estudiando en este curso. Esta revelación incluía fuego ardiente, tinieblas, oscuridad, torbellino, sonido de trompeta, ruido de palabras que ellos ya no querían escuchar. Esa revelación contenía la advertencia de que incluso si una bestia tocaba ese monte, sería apedreada. Y bueno, en esa revelación, gloriosa y aterradora al mismo tiempo, por causa de un pueblo pecaminoso que se está acercando a un Dios santo y perfecto y puro, es en ese contexto en el cual Moisés recibe este diseño, esta figura de lo celestial, que más tarde es construida para que pudiera verse de una manera física, visible, tangible por parte del pueblo y pudiéramos comenzar a entender y a profundizar en el significado, en el verdadero significado que estas sombras, que esta figura, que esta maqueta realmente representa. El monte Sinaí, en este respecto, también fue una figura del santuario, también fue un lugar de encuentro con Dios. Si tú analizas cuidadosamente, y como ya lo han hecho los eruditos, si tú analizas lo que allí sucede, tú te vas a dar cuenta de que el monte Sinaí o la historia de lo que sucede entre el pueblo y Dios en el monte del Sinaí también divide el lugar en tres espacios. Tienes por una parte al pueblo que llega a los pies del monte, tienes a Moisés que es llevado directamente al lugar donde Dios va a hablar con él, pero también hay un punto intermedio. Y vamos a leer algunos versículos que nos van a ayudar a mirar aquello. Mira lo que dice Éxodo 19, del versículo 17 al 20. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Y ellos se quedaron ¿a dónde? Al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Y atención aquí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte
y Moisés subió. Moisés tenía acceso y subió hasta la cumbre del monte y no murió. Y Dios no lo mató porque tuvo un acceso de parte de Dios de llegar hasta ese lugar para encontrarse con Dios y hablar con Dios, mientras el pueblo estaba a los pies del monte. Pero más adelante vemos que el texto nos muestra que más tarde Moisés subió al monte, pero en esta oportunidad también subieron más personas. Mira lo que dice el capítulo 24. Subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Subieron al monte, y como vamos a ver aquí, no es que hayan subido hasta la cumbre, hasta la cima donde Dios estaba. No, subieron a un lugar del monte junto a 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. Les fue revelado. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Pero él, el Señor, no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios y mira lo que hicieron. Comieron y bebieron. Y atención aquí entonces, porque estando allí, el Señor le dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Moisés se levantó con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios y dijo a los ancianos, espérennos aquí hasta que volvamos a ustedes. ¿Te das cuenta de los tres lugares? Tienes al pueblo, a la mayoría del pueblo, a los pies del monte. Tienes un lugar intermedio donde los ancianos, los 70 ancianos, están comiendo y bebiendo y vieron una revelación de Dios, una teofanía allí, un momento donde ven a Dios siendo revelado. Y luego tienes un tercer lugar, que es donde Dios llamó a Moisés. Y en esta oportunidad Moisés llevó incluso a Josué consigo. Josué va a ser su sucesor, el que viene después de Moisés para liderar al pueblo de Israel. Entonces vemos aquí también el monte Sinaí como una figura del santuario. Leamos el siguiente texto. Tal como Dios le había anunciado a Moisés en Éxodo 3:12, después que los israelitas fueron liberados de Egipto, Dios los llevó al monte Sinaí, como leemos en Éxodo capítulo 19. Este encuentro dramático, incluso aterrador, entre Israel y Dios en el monte Sinaí se describe con un marcado carácter templario. Es decir, el pueblo de Israel se encuentra con Dios en la montaña de un modo muy similar a como los sacerdotes se encontrarían con Dios en un templo. Ante todo, observa que Dios designa al pueblo de Israel como sacerdotes, declarando, aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Y le está hablando a todo el pueblo. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, 5 y 6. Cuando el Dios verdadero de la Biblia entra en relación con su pueblo en el monte Sinaí, Él quiere una relación cercana con todos ellos y por eso declara que todos son sacerdotes. No solo los levitas que son por esencia y por llamado el sacerdocio levítico dentro del pueblo de Israel, sino que el llamado sacerdotal de Dios va incluso más allá. Dios, de alguna manera, considera a todo el pueblo como sacerdotes. Es cierto que después de este encuentro que Dios tiene con Israel en el monte Sinaí, habrá un grupo especial de sacerdotes levíticos que vienen de la tribu de Leví, que son designados de una manera, por así decirlo, como profesionales, es decir, son los que se dedican exclusivamente al servicio en el tabernáculo. Y ellos tendrán un acceso especial a esos lugares más santos, más cercanos a la presencia de Dios. Pero en términos generales, los israelitas como conjunto, como pueblo, ya han cruzado la línea sagrada de los recintos del templo, pues acampan al pie de la montaña y reciben de Dios las estipulaciones del pacto. Ya están lo suficientemente cerca de la presencia de Dios como para ser clasificados en términos generales como sacerdotes. ¿Te das cuenta que el llamado de Dios a su pueblo
es hacer sacerdotes, es un reino de sacerdotes. Y esto no se acabó allí y no se terminó con el sacerdocio levítico, sino que es un llamado que va para todo el pueblo de Dios al punto de que Pedro en sus cartas nos llama a nosotros un reino de sacerdotes. Apocalipsis nos habla de este reino de sacerdotes. La iglesia, el pueblo de Dios, tú y yo somos sacerdotes. Y esto es vital y es fundamental de entender en este curso del tabernáculo. Tú y yo tenemos un llamado al sacerdocio. Esto es tremendo, de verdad que lo es. Éxodo 24:9 dice entonces, y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Pero el Señor no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Obsérvese que se les concede en este acceso especial que ellos tienen, los 70 ancianos. Como leímos en Éxodo capítulo 24, versículo 9, se les concede este acceso especial solo después de que se han realizado los sacrificios de sangre que inauguran el pacto. En el mismo capítulo, pero en los versículos anteriores al 9. Si tú los lees, si tú los estudias, te vas a dar cuenta que allí se realizan estos sacrificios de sangre y es inaugurado el pacto. Inmediatamente después de eso, entonces, estos 70 ancianos pueden acceder, tienen este acceso especial hasta ese lugar del monte Sinaí donde ellos tuvieron una revelación, una visión del Dios de Israel. Al concluir el encuentro de Israel con Dios en el monte Sinaí, del capítulo 19 al 24 de Éxodo, y después de que el pacto ha sido ratificado en Éxodo 24, Dios instruye a Moisés lo siguiente. Dios le dice que me hagan un santuario, un lugar santo, y habitaré en medio de ellos. Luego le dice, haz este tabernáculo, que es una morada, un lugar de reposo, y todo su mobiliario exactamente conforme al modelo que te mostraré. Esto lo leemos en Éxodo 25, versículos 8 y 9. Pero mira, el santuario, en hebreo sería mikdash, esa primera palabra que utiliza allí, es el lugar santo. Y luego le llama a ese mismo lugar Mishkan, que es morada, lugar de reposo, que tiene que ver con vivir, reposar, es tu lugar, es tu casa, en otras palabras. Y le dice que lo haga exactamente conforme al modelo que le va a ser mostrado. El resto de Éxodo, desde los capítulos 25, versículo 10 al 40-38, trata principalmente de la construcción de ese tabernáculo. Pero desde ya es importante poner atención a estas palabras que acabo de mencionar. Ese lugar santo, esa morada, ese lugar de reposo. Porque vamos a llegar más adelante también a profundizar en este tesoro que se esconde en esas palabras. Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. El monte Sinaí, el monte Horeb, el lugar donde Dios se encuentra con el pueblo de Israel, el lugar donde Dios les entrega el diseño del tabernáculo, el lugar donde se hace un pacto, el lugar donde hay sacrificio, el lugar donde comienza esta maravillosa historia que estamos profundizando en este curso del tabernáculo. Entonces, en el Sinaí, Dios se reveló a su pueblo, le entregó la Torá y le mostró a Moisés el diseño exacto del tabernáculo. Tienes allí Éxodo capítulo 19, capítulos 25 al 31, 35 al 40, etc. Allí entonces, en ese lugar, Dios se manifiesta y se revela de una manera gloriosa y aterradora al mismo tiempo. Pero en esa revelación, entonces, se le entrega a Moisés esta figura, este diseño, este modelo de las cosas celestiales. Y por eso, a medida que vamos estudiando este curso del tabernáculo, vamos a ir descubriendo a través de estos mobiliarios, de estas divisiones, de estos materiales, vamos a ir descubriendo aquellas cosas que atañen a lo eterno, a lo celestial,
al verdadero santuario, donde está la habitación de Dios y donde algún día tú y yo viviremos para siempre.